Yo lo primero que siempre digo para introducir el tema es que algo que no podemos dejar pasar es hacer un poquitito de historia y pensar de dónde viene este debate que estamos teniendo, ¿no? Porque eh, la realidad es que es una trama que forma parte de lo que nos ocurrió a los argentinos en uno de los tres ciclos neoliberales que sufrimos a lo largo de nuestra historia reciente, donde hasta el año 1992 era la AGP, la Administración General de Puertos, una empresa del Estado, o sea, era el Estado el que se ocupaba de todo lo relativo a la administración de nuestros puertos marítimos, fluviales, lo hacía además de manera centralizada, se ocupaba de todas las tareas de mantenimiento que hoy estamos discutiendo, ¿no? En torno del dragado, del balizamiento, etcétera. Hasta que en el marco de esa era de privatizaciones que implicó la plena adscripción al consenso de Washington durante la década del 90, se sancionó la Ley Nacional de Puertos, que fue la que produjo una ruptura y atomización del sistema nacional como lo teníamos en ese momento, se descentralizó en organizaciones provinciales y eso fue de alguna manera el paso previo para la posterior privatización o concesión, porque se descentralizó justamente la actividad de habilitación, la gestión portuaria en las provincias, y fue el momento en el que empezamos a ver esta proliferación de puertos privados, que es el esquema que hoy estamos teniendo. Y 3 años después de la sanción de esta ley, es cuando se decide adaptar la ruta del Paraná, lo que vulgarmente se denomina hidrovía, y se concesiona el mantenimiento del dragado y el balizamiento a un consorcio privado que ya a esta altura es famoso y conocido por todas y todos, integrado por una empresa nacional, EMEPA, y una empresa extranjera que es el grupo Jan de Null de origen belga. Teniendo en cuenta ese contexto, una de las cosas que nosotros hemos planteado en un informe, en un documento que presentamos hace algunos días atrás, es la necesidad de revisar de manera integral esta ley de puertos que hoy está vigente, que fue sancionada en 1992, entre otras razones con el objetivo de, pensando en la necesidad de recuperar capacidad de control por parte del Estado, de control, de fiscalización, también de lo que tiene que ver con la transparencia en el movimiento de las mercancías, y que esto sea incorporado, sea incluido en la legislación. La realidad es que estamos hablando, decía, de un tema que es estratégico, estamos hablando del segundo corredor natural de toda Sudamérica y además uno de los más extensos de todo el planeta, y que es también, y es bueno remarcarlo, porque Jorge mencionaba también y resaltaba la importancia de las cuestiones medioambientales que están implicadas también en las decisiones que vamos a tomar por estos días, porque se trata de una de las reservas hídricas más importantes del mundo, por el caudal de los ríos que desaguan en la zona y por la diversidad, enorme diversidad biológica que el área tiene. Obviamente es una muy importante obra de infraestructura logística y es, bueno, una opción de transporte también central y relevante para la producción nacional, porque, bueno, es un canal crítico para la comercialización internacional de granos, de materias primas, de todo lo que exporta la Argentina. Representa aproximadamente el 80% de la salida de todas las exportaciones de nuestro país y el ingreso del 95% de las importaciones. Y como decía, la mayoría de los puertos argentinos son al día de hoy de uso privado, están en manos de empresas exportadoras vinculadas con los mismos sectores de la economía que tienen intereses exportadores. Y otro de los puntos, voy mechando con algunos de los puntos que considero más centrales de ese informe que presentamos, otro de los puntos que allí planteábamos es también la necesidad de contar con un registro nacional de los puertos públicos y privados que operan en el país y, por supuesto, el debido control de las habilitaciones de cada uno de sus puertos, que sin habilitación no deberían poder funcionar.
Eh, algunos datos significativos sobre el funcionamiento de la ruta fluvial, ¿no? Un dato significativo es que solo el 2% de todo eso, ¿no? Decía el 80% de las exportaciones de la Argentina salen por allí, ingresan el 95% de las importaciones. Bueno, solo el 2% de toda la carga que circula por la ruta fluvial se transporta a través de la Marina Mercante Argentina, a través de la Marina Mercante local. El 90% de ese tráfico se embarca por flota paraguaya y la diferencia, ¿no? El 8% restante se embarca, se reparte entre flota uruguaya y flota boliviana. Y estamos hablando de un transporte de mercaderías que ha crecido en volumen enormemente a lo largo de las últimas décadas y que seguramente va a seguir creciendo, y de allí también la importancia estratégica en materia de comercio exterior. Para poner algunos datos, entre comienzos de la década del 90 y 2010, el transporte de mercaderías se multiplicó, escuchen estas cifras, pasó de 700.000 a casi 17 millones de toneladas y media por año. Eso siguió creciendo al punto de que hoy, actualmente, se han superado los 100 millones de toneladas anuales. Y esto que llamamos la hidrovía, ¿no? Que integra un área en realidad más amplia, que denominamos el corredor litoral, por donde circula toda ese enorme volumen de exportaciones y de importaciones de la Argentina, se vincula indudablemente también con el modelo de desarrollo nacional a mediano y a largo plazo que vamos a decidir darnos los argentinos y las argentinas. O sea que las decisiones, y por eso la importancia de este debate, que vamos a estar tomando en el presente, son decisiones que van a incidir necesariamente sobre cuestiones centrales de nuestro sistema económico y social el día de mañana, desde la disponibilidad de divisas, la posibilidad del Estado para administrar el frente cambiario que tantos dolores de cabeza de manera recurrente le trae a nuestra economía, la reflexión externa, y por supuesto la posibilidad del Estado de sustentar en ese contexto un proceso de crecimiento económico y de desarrollo social que se pueda sostener en el tiempo. Y el momento indudablemente es ahora, porque después de 25 años de la privatización de la administración del mantenimiento de la hidrovía Paraná-Paraguay, tenemos la oportunidad de construir un modelo diferente. Obviamente hay intereses poderosos que se oponen, los privados involucrados han pedido que el proceso de transición sea lo más rápido posible, quieren que se resuelva de manera rápida y por sobre todas las cosas no quieren la intervención de los estados, tanto nacional como provinciales, no quieren la participación del Estado en el proceso y en un sistema que hasta el día de hoy ha estado funcionando en manos y en base a las decisiones del sector privado, a tal punto que incluso han ofrecido, siempre lo cuento en tono anecdótico, pero para ilustrar, han ofrecido sus propios estudios privados en términos de la necesidad de obras y demás, es decir, los estudios que obviamente es el Estado quien tiene que encararlos antes de tomar una decisión sobre lo que va a ocurrir el día de mañana con la hidrovía. Y por caso, ¿no? Lo decía de manera muy explícita Carlos Baccaro, que es director ejecutivo de la Cámara del Acero y además representante de la Unión Industrial Argentina, que no hay ninguna razón para cambiar algo que, a su juicio, por supuesto, ha funcionado de manera exitosa durante los últimos 25 años. ¿Qué es lo que nosotros decimos de este lado? Bueno, por una parte que de la misma manera que ocurre con el transporte carretero, que también está regido por las leyes del menemismo, lo primero que encontramos es que no hay proporcionalidad entre los beneficios de los que se apropia el consorcio privado y
que cobra los peajes, ¿no? Beneficio vinculado a la percepción de los peajes, porque esta es una concesión o es una licitación que fue otorgada a cambio de peaje. Y los costos que implican las tareas de mantenimiento que fueron asignadas a ese consorcio, además de los cuestionamientos que un sinnúmero de actores han presentado en relación con la calidad del servicio que el consorcio privado lleva adelante y que se expresaron de manera bastante clara en el marco de las reuniones de trabajo del Consejo Federal de la Hidrovía, que son las que se hicieron durante el mes de marzo, donde muchos actores del sistema denunciaron las deficiencias del actual permisionario, tanto en materia de dragado como en materia de balizamiento. En este punto, una cuestión que me parece que es importante resaltarla es que, naturalmente, no es necesario para licitar o para tomar la decisión que vaya a tomarse, hacerlo a cambio de peajes. Y de hecho, y soy enfática en esto, es una convicción que el Estado es el que debe ejercer el cobro de los peajes. Actualmente el peaje oscila el costo, ¿no? Lo que se cobra, los $3 con 0,6, si no me falla la memoria, por tonelada, es decir que en función del tonelaje que circula a través de la hidrovía, la recaudación por los peajes hoy en manos del consorcio privado está en torno de los 300, un poco más de 300 millones de dólares anuales, y actualmente hay 5 dragas asignadas en la Argentina. La más moderna fue construida en astilleros chinos y tuvo un costo de 40 millones de dólares. Es decir que, en un ejercicio teórico, y lo marco también a esto, la inversión total de una nueva flota de 5 unidades, como la que hoy hay, sin contar otros gastos, se recuperaría en 8 meses de peajes. Y obviamente estamos hablando de una tecnología que tiene una vida útil de muchos años, aproximadamente 30 años, por lo que siempre en el marco de este ejercicio teórico podríamos decir que esa inversión retornaría con una tasa del orden del 4.500%. Obviamente estamos hablando de una draga como ejemplo, que es la que hoy hay, que fue construida en astilleros chinos. Por supuesto que lo deseable es que el desarrollo de la industria nacional sea promovido y fomentado, por lo que si pensáramos en esa opción debería contemplarse, bueno, que la construcción de dragas nacionales exigiría un estudio particular enfocado en las capacidades y las necesidades de la industria local, y que obviamente eso va seguramente a tener una discrepancia respecto de lo que ocurre en China por un montón de razones de escala, de know-how, etcétera. Pero lo cierto es que el estado actual del debate en la Argentina sobre la cuestión de la hidrovía de nuestro Paraná tiene un punto de tensión en estas cuestiones, porque hay muchos compañeros que sostienen que nuestro país tiene las capacidades técnicas para abordar por sí misma la tarea de dragado, mientras que hay otros compañeros que sostienen que eso no es así, y nosotros lo que planteamos un poco en ese informe que presentamos es que una manera de zanjar este debate sería, bueno, a través de un estudio que incluya el inventario de la tecnología disponible en nuestro país, cuáles serían las necesidades de readecuación de esa tecnología, qué tiempo, qué costos estarían involucrados, y lo mismo para el caso de que fuera necesaria la construcción de nuevas dragas de origen nacional, obviamente. Y entonces ahí se abren como distintas alternativas, porque obviamente van a depender primero de si se verifica o no la posibilidad objetiva de que la tarea del dragado pueda o no ser afrontada por la Argentina, en qué plazos, con qué necesidades de inversión. Pero aún si no fuera viable ejecutar el dragado de manera inmediata, teniendo en cuenta que hace 25 años que no lo hacemos, y donde además hay que incorporar al Canal Magdalena, no nos voy a extender en esto, pues seguramente Jorge lo debe haber explicado mucho mejor de lo que podría explicarlo yo, pero el Canal Magdalena hoy no está dentro del universo de mantenimiento de lo que se ocupa la actual Hidrovía S.A., pero el día de mañana el Canal Magdalena va a estar, con lo cual tiene que estar incorporado en esa mirada, y en ese contexto
creemos que sería posible la contratación, en todo caso, del servicio a empresas privadas que estén interesadas, mientras que el cobro del peaje debe, insisto, ser ejercido por el Estado. ¿Y el Estado qué podría hacer? Bueno, pagar con un porcentaje de esos cobros el costo del servicio, del dragado, y por otra parte podría destinar el remanente, el excedente, a, por ejemplo, financiar el desarrollo de la industria naval nacional y la capacitación de los trabajadores y las trabajadoras argentinos para que en el futuro el Estado pueda efectivamente hacerse cargo de la tarea del dragado de nuestros ríos y obviamente el desarrollo de la industria naval implica también favorecer otras necesidades que tienen que ver con el desarrollo nacional y que hoy vendría muy bien que podamos fomentar todo eso. Y bueno, hablando de todos estos debates que han sido profundamente enriquecedores, a mi juicio, que se han instalado en la agenda pública y en la agenda militante en torno de la posibilidad de renovar o revocar la concesión a una empresa extranjera o que sea el Estado el que se haga cargo o en colaboración con las provincias. Indudablemente, algo que hay que reconocer es que el aumento del calado permite efectivamente que pueda mejorar el costo logístico, la competitividad en materia exportadora y es algo que hay que valorar siempre, insisto, sin descuidar la necesidad de esos estudios de impacto ambiental que deben ser también parte de todo este debate. Pero por sobre todas las cosas, a mi criterio, lo que hay que pensar es que el debate de fondo no pasa exclusivamente por quién o cómo se draga el río, sino en cómo todo el sistema de transporte logístico, el control, la fiscalización de la actividad exportadora, hoy está presentando vulnerabilidades que pueden estar afectando y entendemos que están afectando los intereses económicos nacionales. Para nosotros el tema central tiene que ver efectivamente con el control y en esto sí soy también determinante, el control y la administración tiene que estar en manos del Estado. Es decir, la administración y el control debe ser estatal y creemos que una posibilidad, entre otras, porque nunca hay un único modelo, es que la propia AGP, que era la empresa que hasta el 92, cuando Menem dinamitó el sistema, tenía a su cargo las funciones centralizadas de gestión sobre todo los puertos marítimos y fluviales, el mantenimiento de los canales, el dragado, etcétera, puede asistir en este proceso porque de hecho la AGP sigue existiendo, aunque probablemente necesite ser fortalecida en materia técnica, en materia presupuestaria, pero está, ¿no? Es algo que lo tenemos ahí a disposición. Y volviendo a la cuestión que remarcaba como central, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, que la debilidad regulatoria, por esto que ponemos el acento en la cuestión del control, la debilidad regulatoria, el traslado de la carga en embarcaciones de bandera paraguaya, el control de la carga y la descarga de granos con la intervención de empresas transnacionales en puertos privados, la insuficiencia de los mecanismos de control y de fiscalización aduanera, la posibilidad de que las mercaderías se transborden en Uruguay. Bueno, todo eso en conjunto lo que genera son condiciones de posibilidad para un proceso de potencial evasión tributaria, contrabando, una serie de delitos, de irregularidades, donde, sin ir más lejos, hace poco tiempo, en febrero, se decomisaron 16 toneladas de cocaína en el marco de una operación de inteligencia internacional y lo que se comprobó fue que esa droga fue transbordada en el puerto de Buenos Aires desde una barcaza que había salido de Asunción en Paraguay y recorrió el camino de la hidrovía del río Paraná hasta el Atlántico. Es decir, que la contracara del comercio lícito que le ha dado el lugar que hoy ocupa la ruta del Paraná, es también la utilización de ese canal navegable para el desarrollo de prácticas delictivas que están
vinculadas a un conjunto de delitos económicos, contrabando, evasión tributaria, lavado de activos, incluso trata de personas, narcotráfico, financiación del terrorismo, etcétera. Y en este sentido es que resulta imprescindible que el Estado argentino disponga de información centralizada y suficiente para poder ejercer un monitoreo y un control efectivo del tráfico comercial y del tráfico ilícito. Y en este sentido acompañamos la idea de la creación de un órgano de control sobre estas prácticas en la hidrovía, y la creación de una base federal que centralice toda esa información económica y financiera sobre los puertos públicos y privados, sobre las embarcaciones, en operaciones, zonas de producción, procesamiento, transporte, embarque, es decir, toda la información que permite contar de manera permanente y de manera actualizada con los elementos para poder monitorear y controlar el tráfico en la ruta fluvial, y por supuesto que ahí deberían participar todos los organismos que tienen incumbencia en la materia, que son muchas: la FIP, la UIF, el Ministerio de Seguridad, la Prefectura Naval, el Ministerio de Transporte, la Subsecretaría de Puertos, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Defensa, el INTA, bueno, todos los organismos que tienen incumbencia en la materia, que son muchos. Y en este punto, de nuevo, insisto, que para poder ejercer un control efectivo, el Estado debe participar en los procedimientos y tener poder administrativo para intervenir, justamente para poder restañar, subsanar las fallas que presenta el sistema, y por eso es que decimos que la administración y el control tienen que ser ejercidos por el Estado. En ese informe que mencionaba, hicimos un cálculo muy sencillo, como para ilustrar algunas de las cosas que ocurren, y que efectivamente hay un porcentaje que no es despreciable de lo que se exporta que no se declara en nuestro país. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, tomamos el valor total anualizado de las exportaciones de productos de un capítulo de la nomenclatura común del Mercosur, el capítulo 12 para la última década, que básicamente son granos, y encontramos una diferencia entre la suma del valor anualizado que contabiliza el INDEC, es decir, lo que se registra en la aduana argentina, y la suma del valor declarado por las aduanas de destino para estos productos argentinos. Y la diferencia que encontramos fue de casi 10.000 millones de dólares. Solo en el año 2020, la diferencia total entre el valor que se declaró a la salida de las aduanas argentinas y el que se declaró al ingreso de las aduanas de destino suma casi 900 millones de dólares. Pero para el conjunto de la década, lo que podemos decir es que esa diferencia equivale al 25% del valor de las exportaciones que registró el INDEC, o, si lo queremos mirar del otro lado, que cerca del 20% de las ventas argentinas de estos productos al resto del mundo no se declaró en el país. Para el año 2020, para el año pasado, medida en cantidades y teniendo en cuenta solamente el principal destino de exportación de estos productos, que es China, el INDEC reportó una exportación total de 5,48 millones de toneladas de porotos de soja, ¿no? Porotos de soja. La aduana china, ¿cuánto registró? El ingreso de 7,46 millones de porotos de soja de origen argentino, es decir, una diferencia del 36% de todo el poroto de soja exportado y declarado en Argentina durante el año pasado. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, lo que estamos viendo es claramente una maniobra de subfacturación de exportaciones que a su vez está asociada a importantes perjuicios para el conjunto de la economía y del Estado, porque esto se vincula con la evasión tributaria por una parte, es decir, que le resta recursos al Estado, recursos necesarios para poder llevar adelante de manera plena sus funciones indelegables, por una parte, y por otra parte, con fuga de divisas e incluso con el funcionamiento de lo que son mercados paralelos o ilegales del dólar. Por eso
es que el fortalecimiento de los mecanismos de control para combatir este tipo de operaciones fraudulentas en las declaraciones, ya sea a través de la subfacturación de exportaciones o la sobrefacturación de importaciones y el contrabando de bienes transables, es muy importante. De la misma manera, y esto lo ha expresado muy bien la UIF, el contrabando de granos, obviamente, y otros productos no es un problema nuevo en nuestro país, y hoy sufrimos una serie de maniobras, de operaciones, donde una parte importante de la producción argentina se hace pasar por producción paraguaya, porque justamente en Paraguay no se pagan retenciones a las exportaciones de granos. Entonces, eh, salen las embarcaciones a media carga desde Paraguay y van a lo largo del recorrido completando la carga en esas embarcaciones, y como justamente la carga se transporta en embarcaciones de bandera paraguaya por ser de bandera extranjera y el amparo de los tratados internacionales de navegación, no se pueden abordar esas embarcaciones. Y el único control que se puede hacer es cuando llegan a destino, y ahí ya no se puede discriminar cuáles son los granos originales que salieron de destino con todas las de la ley y cuáles son granos contrabandeados. Entonces, en ese contexto donde los acuerdos internacionales y regionales permiten la navegación de los buques de bandera extranjera, es imperioso que el Estado pueda detectar operaciones de contrabando que lo que están generando es un perjuicio muy importante a los intereses nacionales y que obviamente deben ser combatidos con fuerza a través del fortalecimiento de instrumentos de tipo legal, técnico, tecnológico, que permitan un efectivo control, fiscalización y eventualmente castigo de este tipo de maniobras. Por eso la serie de recomendaciones o de ideas que planteamos en este informe al que aludía, tienen que ver centralmente con esto, ¿no? Con recuperar y fortalecer la capacidad de control del Estado sobre el río, sobre la navegación y sobre el comercio exterior, que es parte del camino para la recomposición de la soberanía argentina, donde el actual debate que estamos teniendo en torno de la cuestión de la hidrovía entendemos que debe ser encuadrado en el marco de un análisis integral que contemple la revisión y la optimización de la operatoria, como decía, del sistema en su conjunto, porque desde el año 1992 el Estado Nacional ha ido resignando potestades de control y de fiscalización, y ese déficit al día de hoy vulnera nuestros intereses. Entonces, el mayor dragado, la posibilidad del aumento del calado, permitiría mejor acceso a buques de mayor tamaño, pero si no se resuelve integralmente la cuestión del control y la fiscalización, junto con la habilitación del canal Magdalena, no estamos despejando el riesgo incluso de potenciar las vulnerabilidades que hoy ya existen. Por eso, y ya para ir redondeando, creemos que de lo que se trata es de tener la capacidad de recuperar la capacidad soberana sobre nuestras propias aguas para poder fiscalizar la operatoria de transporte, de carga y descarga de productos transables que son el objeto del comercio exterior argentino, con el propósito de evitar operaciones fraudulentas que lesionan el interés nacional y debilitan el bienestar general de nuestro pueblo. Y por supuesto de controlar y combatir cualquier tipo de prácticas ilícitas en consonancia además con lo que son los objetivos del GAFI, ¿no? Por eso lo imprescindible, a mi juicio, es repensar estratégicamente
diversos aspectos que tienen que ver con la navegación de las aguas, con la operatoria en puertos privados, con las actividades de control aduanero, con el canal Magdalena y la interconexión de los puertos argentinos, y donde además la inversión pública es indiscutiblemente, a diferencia de lo que nos quieren hacer creer los privados, una columna vertebral para la mejora y la optimización de absolutamente todo el sistema, y también de la recuperación y el fortalecimiento de la soberanía nacional, que es lo que está como trasfondo relevante y sustantivo de todo este debate que estamos teniendo. Acá cierro y no sé si después abrimos a preguntas. No sé,